En la provincia de Salta son 9 departamentos, que voy a enumerar ahora, que son los que tienen alto riesgo epidemiológico. Es decir, que el número de casos ha aumentado significativamente y, por supuesto, nos preocupa particularmente. Son los departamentos de Capital, Cerrillos, Chicuana, La Caldera, Rosario de Lerma, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Cachi. Estas medidas de confinamiento que empiezan a regir en la provincia empiezan esta noche a las 12 de la noche, en otras provincias empiezan ya a partir de hoy, rigen hasta el 30 de mayo y vuelven estas medidas el 5 y 6 de junio, que es un fin de semana. Nosotros hemos visto una duplicación del número de casos en estos departamentos de la provincia y en muchos hospitales de la provincia, muchos hospitales sobre todo de Capital, llegando ya a un nivel de estrés sanitario bastante preocupante. No estoy hablando de saturación, pero sí estoy hablando de una ocupación del número de camas cercano al 90%. Observamos también un aumento, y esto nos preocupa particularmente, estamos observando también en casi todo el país un aumento de la internación de personas jóvenes que se infectan entre 25 y 45 años, incluso muchos de ellos han tenido que ir por la neumonía que ha provocado la enfermedad a respirador. Probablemente esto se deba a las cepas nuevas, especialmente la cepa de Manaos que está circulando en la provincia y que sabemos que además de afectar a la gente mayor de 60 también tiene esa característica de provocar neumonía grave en personas más jóvenes. Hemos visto además un efecto muy importante en las vacunas que se están aplicando en la provincia con disminución de la mortalidad. Recién en la reunión del COE la doctora Acevedo nos mostraba unas curvas donde el año pasado teníamos alrededor de 500 casos como ahora y la mortalidad era de 30 pacientes más o menos por día y hoy estamos en un promedio de 7 a 9. Es decir, que el efecto de la vacunación es importante, es algo que nosotros queremos recalcar porque estamos viendo que las personas de riesgo no se están acercando todos los que esperábamos. Estamos hablando de diabéticos, pacientes con obesidad mórbida, pacientes HIV, con cirrosis, y bueno, la lista sigue. Todos la conocen, los médicos de cabecera la conocen, y es muy importante insistir a esos pacientes que se vacunen, porque son pacientes con riesgo alto de que la enfermedad se transforme en una enfermedad grave, con una neumonía, incluso tienen mucho riesgo de fallecer. Por lo tanto, instamos fuertemente a los pacientes con riesgo a acercarse a vacunarse. Sabemos, por la información que viene del Ministerio de Salud de la Nación, que la semana que viene van a llegar una cantidad importante de vacunas a la provincia que vamos a destinar a terminar la vacunación de los docentes, es decir, a vacunar al 100% de los docentes y tratar de avanzar fuertemente en la vacunación de las personas con riesgo. Hay departamentos de la provincia que no van a entrar en confinamiento porque la realidad sanitaria no es la misma que en los 9 departamentos que le nombré, pero sí es importante que estas medidas se cumplan. Sabemos que son medidas muy duras, sobre todo hay muchos sectores que se van a ver afectados, pero tenemos que disminuir de alguna forma la circulación viral, disminuir la tasa de contagios que tenemos hoy en día, para de esa forma alivianar el sistema sanitario y bajar la mortalidad de esta enfermedad. Una vez más, insisto en la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos para que esta pandemia, esta segunda ola, la podamos pasar lo más rápido posible, con el menor trauma posible, con la menor cantidad de internaciones y muertes posibles. Así que los llamo a fortalecer la conciencia individual y colectiva de todos para que podamos hacer frente a este problema y pasarlo lo más rápido posible. En función de las definiciones de Nación, hay 9 departamentos, como se explicaba recién, que entran en una etapa de confinamiento.
Esto nos lleva a nosotros en la provincia de Salta que vamos a tener dos esquemas diferentes. Uno para estos 9 departamentos, que son los que recién enunció el presidente del COE, que son los departamentos de Capital, Chicuana, La Caldera, Cerrillos y Rosario de Lerma, es decir, Salta y el Valle de Lerma, Cachi, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. En estos 9 departamentos se aplica las medidas dictadas por Nación para el confinamiento, en donde se suspende la presencialidad de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. Todas estas actividades están suspendidas y solamente pueden movilizarse y las personas deben permanecer en su lugar de residencia y pueden movilizarse solamente aquellos que están cumpliendo con alguna actividad considerada esencial o exceptuadas por el decreto nacional. Son 31 ítems y después también hay otras actividades también exceptuadas que después las vamos a enumerar o por las redes sociales vamos a ir indicándoles, pero son básicamente con las actividades que se venían trabajando en medidas anteriores. Y la restricción es mucho más estricta, incluso para aquellos que están cumpliendo alguna actividad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Eso es lo que define el decreto nacional. La vigencia del decreto nacional es desde el día 23 en la provincia de Salta. Estas medidas van a tener vigencia a partir de mañana, domingo 23, hasta el día 11 de junio, en donde hay 2 etapas en este decreto. Una etapa de confinamiento que va a durar de este 23 hasta el 30 de mayo. Después del 31 de mayo hasta el 4 de junio hay una etapa de restricciones, que ya vamos a explicar qué es lo que se va a aplicar en la provincia de Salta. En los días 5 y 6 de junio volvemos al confinamiento en estos departamentos y después, entre el 7 y el 11 de junio, que es cuando vence el decreto nacional, se vuelve a las etapas de restricciones, no de confinamiento. Esto es para estos 9 departamentos que explicaba recién, que abarca aproximadamente a 900.000 salteños. Esta etapa de confinamiento hasta el 30 de mayo. El resto de los departamentos que son considerados por el mapa epidemiológico como de riesgo medio sanitario, se van a aplicar medidas de restricción similares a las que se venían aplicando hasta el día de hoy, con algunas variaciones respecto a los límites de horarios y algunas actividades en concreto. Esto se va a aplicar no solamente para los departamentos de riesgo medio, sino también en la franja de días del 31 de mayo al 4 de junio y del 7 de junio al 11 de junio, también esto se va a aplicar ya en toda la provincia, porque los departamentos de alto riesgo epidemiológico salen del confinamiento en esos días, ¿sí? Las medidas para estos departamentos de riesgo medio van a ser: la circulación va a estar restringida entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y todas las actividades deben cesar a las 22 horas. Los centros comerciales y supermercados se podrán ingresar solamente según terminación de DNI. Lunes, miércoles y viernes, números pares; martes, jueves y sábado, números impares. Los salones de eventos en general, salones para casamientos, cumpleaños, también salones infantiles y lugares de parques infantiles, están suspendidos. En estos lugares de riesgo medio sanitario, la educación va a continuar siendo presencial, como hasta el momento, y por supuesto en los lugares de alto riesgo sanitario, cuando no estemos en confinamiento, la educación vuelve a ser presencial. Es decir, la educación va a estar solamente suspendida de manera presencial los días 26, 27 y 28 de mayo. Después se vuelve a la presencialidad y esos 3 días educación va a determinar la recuperación en otros días según el calendario educativo. La Administración Pública Provincial deberá, en estos lugares de riesgo medio y cuando toda la provincia esté con estas medidas, adecuar su funcionamiento con turnos de 50% y que permita justamente garantizar que hayan burbujas en el trabajo en la Administración Pública Provincial. Estas son las medidas en términos generales que se van a aplicar, por un lado, para los departamentos con alto riesgo sanitario y por otro lado, para los departamentos con mediano riesgo sanitario.
las personas que deban transitar y movilizarse, que son consideradas exceptuadas por el decreto nacional, pueden circular con el permiso de nación y también con el permiso provincial. El permiso provincial deben emitirlo por la página del gobierno. El transporte público continúa funcionando, pero solamente para exceptuados en los departamentos que se define el confinamiento. En los otros departamentos continúa funcionando como hasta ahora. Es decir, que en estos nuevos departamentos en donde el confinamiento va a ser estricto, funciona el transporte público, pero solamente para exceptuados, que es el listado que está en el decreto nacional, perdón.